para que nuestro canal pueda seguir trayéndote estas historias increíbles que te mantienen al borde del asiento. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido que te va a emocionar. Ahora sí, comencemos con esta historia que te va a impactar. Roberto Hernández observó su reflejo en el espejo del baño de su casa en la colonia Roma Norte, Ciudad de México, mientras se afeitaba para ir al trabajo. A los 32 años, su vida parecía perfectamente ordenada. Un empleo estable como gerente de ventas en una empresa farmacéutica, un departamento moderno con vista al Parque México y 3 años de relación con Sofía Morales, una enfermera del Hospital General que conoció durante una feria de salud. Pero esa mañana de octubre algo perturbaba la tranquilidad que tanto valoraba. Sofía había cambiado. Los últimos meses habían estado llenos de discusiones inexplicables, celos infundados y una desconfianza que lo asfixiaba. La noche anterior había encontrado su teléfono revisado, sus mensajes leídos, sus contactos de trabajo cuestionados. ¿Por qué Mariana te escribió tan tarde?, le había preguntado con los ojos enrojecidos, refiriéndose a su nueva compañera de trabajo. ¿Por qué no me contaste de la junta de ayer? Cada pregunta era una acusación velada, cada conversación se convertía en un campo de batalla. Roberto guardó la navaja de afeitar en el botiquín y suspiró profundamente. El aroma del café que Sofía preparaba todas las mañanas llegaba desde la cocina, mezclado con el sonido del tráfico matutino de la ciudad. Era extraño cómo los rituales de la convivencia podían continuar intactos, mientras la relación se desmoronaba por dentro, como una casa con hermosa fachada, pero cimientos carcomidos. Sofía Morales había sido durante 3 años su compañera ideal. Trabajaba turnos de noche en el área de urgencias del Hospital General, donde era conocida por su dedicación incansable y su carisma con los pacientes más difíciles. Sus compañeras la describían como una mujer fuerte, decidida, con una risa contagiosa que podía iluminar los pasillos más sombríos del hospital. Sus padres, don Aurelio y doña Mercedes, dueños de una pequeña tlapalería en Xochimilco, la habían criado con valores sólidos y la determinación de superarse a sí misma, pero algo había comenzado a cambiar 6 meses atrás. Sofía se había vuelto posesiva, vigilante, siempre preguntando por sus horarios, sus reuniones, sus compañeros de trabajo. Roberto lo había atribuido inicialmente al estrés de su trabajo en el hospital, especialmente después de la pandemia que había dejado secuelas emocionales en muchos trabajadores de salud. Sin embargo, los episodios se intensificaron cuando Mariana Vega llegó a su empresa como nueva directora de marketing. Mariana había llegado a Laboratorios Azteca con un currículum impresionante, maestría en mercadotecnia por el ITAM, experiencia internacional en empresas farmacéuticas de Estados Unidos y una personalidad arrolladora que había causado revuelo desde su primer día. Era originaria de Monterrey, con ese acento norteño que la distinguía y poseía una elegancia natural que se notaba en su forma de vestir y de expresarse. A diferencia de Sofía, que era más reservada y tradicional, Mariana irradiaba una confianza moderna, cosmopolita. Las primeras reuniones de trabajo con Mariana habían sido profesionales, enfocadas en estrategias de mercado y lanzamientos de productos. Pero Roberto no podía negar que se sentía atraído por su inteligencia y su manera de abordar los problemas con creatividad. Mariana tenía una forma de escuchar que lo hacía sentir valorado, apreciado por sus ideas, algo que últimamente no experimentaba en casa con Sofía. «Buenos días, amor», murmuró Sofía cuando Roberto entró a la cocina. Llevaba su uniforme de enfermera impecablemente planchado, su cabello negro recogido en un chongo perfecto, pero sus ojos mostraban ojeras profundas. «¿Tienes junta con esa Mariana otra vez hoy?». La pregunta llegó como una bofetada. Roberto sintió que la paciencia se le agotaba. «Sofía, es mi trabajo.
No puedo evitar tener reuniones con mis compañeros. Compañeros. Sofía dejó la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Roberto, esa mujer te envía mensajes a todas horas, te invita a comidas, siempre encuentra excusas para trabajar contigo. Y tú pareces encantado con toda la atención que te da. Estás siendo irracional, Sofía. Mariana es profesional, igual que yo. Irracional. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Roberto, yo trabajo con doctores, enfermeros, paramédicos todos los días. Sé cómo se comporta la gente cuando hay respeto profesional y sé cómo se comporta cuando hay algo más. Esa mujer está interesada en ti y tú estás demasiado cegado para verlo. Roberto tomó sus llaves y su portafolio, sintiendo cómo la tensión le apretaba la mandíbula. Sofía, esto ya no puede seguir así. No puedo vivir siendo interrogado cada mañana, siendo tratado como un criminal por hacer mi trabajo. Si no confías en mí, entonces quizás deberíamos replantearnos qué estamos haciendo juntos. Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido. Sofía se quedó inmóvil junto a la mesa de la cocina, su uniforme blanco contrastando con la palidez súbita de su rostro. El silencio se extendió entre ellos como un abismo, llenándose únicamente con el ruido distante de los camiones que pasaban por Insurgentes. Roberto, susurró finalmente, si me das la oportunidad de explicarte, pero él ya había salido, dejando que la puerta se cerrara con un golpe que resonó por todo el departamento. Mientras bajaba las escaleras hacia el estacionamiento, Roberto sentía una mezcla de alivio y culpa. Por un lado, se liberaba de la tensión constante. Por otro, sabía que había lastimado profundamente a la mujer con quien había planeado construir un futuro. Esa mañana, al llegar a las oficinas de Laboratorios Azteca en Polanco, Mariana lo esperaba con 2 cafés y una sonrisa cálida. «Te ves tenso, Roberto. ¿Todo bien en casa?» Su preocupación parecía genuina, sus ojos verdes reflejando una comprensión que últimamente no encontraba en ningún otro lugar. «La verdad, no muy bien», confesó Roberto, aceptando el café. «Sofía y yo, las cosas están complicadas». Mariana asintió con empatía. Las relaciones pueden ser muy demandantes, especialmente cuando una persona se vuelve demasiado controladora. Esas palabras resonaron en la mente de Roberto durante toda la junta. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Sofía se había vuelto controladora? ¿O él estaba justificando sentimientos que no debería tener hacia su compañera de trabajo? La duda lo acompañó mientras revisaban las proyecciones de ventas y planificaban el lanzamiento de un nuevo medicamento para la diabetes. Pero una pregunta más inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Qué secretos escondía realmente la mujer con quien había compartido 3 años de su vida? Los meses que siguieron fueron un torbellino emocional para Roberto. Sofía había intensificado su comportamiento errático, llegando al extremo de presentarse inesperadamente en su oficina durante la hora del almuerzo, llamando a sus compañeros de trabajo para verificar sus horarios, e incluso contactando a su madre, doña Carmen, para preguntarle sobre sus actividades. Roberto se sentía sofocado, vigilado, como un adolescente que debe rendir cuentas por cada minuto de su día. La situación llegó a un punto crítico una noche de noviembre, cuando Roberto regresó a casa después de una cena de trabajo que se había extendido más de lo planeado. Sofía lo esperaba en la sala, aún con su uniforme de enfermera, con los ojos hinchados de llorar y una expresión que mezclaba dolor con determinación. «Roberto, necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa. «Hay cosas que están pasando, cosas que tú no sabes». Roberto se dejó caer en el sillón, exhausto por la tensión constante. «Sofía, si esto es otro interrogatorio sobre mi trabajo o sobre Mariana». «No es sobre Mariana», lo interrumpió. «Bueno, no directamente. Roberto, alguien me ha estado enviando mensajes anónimos, fotografías tuyas con ella,
Correos que supuestamente tú escribiste hablando mal de mí. Conversaciones que nunca tuvimos, pero que parecen reales. Roberto la miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Sofía sacó su teléfono y le mostró una serie de capturas de pantalla. Había fotografías de Roberto y Mariana almorzando juntos, tomadas desde lejos, con mensajes que decían: «Tu novio está muy ocupado con su nueva conquista». También había correos electrónicos que aparentemente provenían de la cuenta de Roberto, dirigidos a compañeros de trabajo, donde supuestamente se quejaba del comportamiento asfixiante de Sofía. Yo nunca escribí estos correos. Sofía, jamás hablaría así de ti con mis compañeros. Lo sé, susurró ella. Al principio pensé que sí, por eso me volví tan desconfiada. Pero después noté inconsistencias, errores en el lenguaje que tú nunca cometerías. Alguien está tratando de separarnos, Roberto. Alguien que nos conoce lo suficiente como para manipular nuestras inseguridades. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas comenzaron a encajar de manera inquietante. Los cambios súbitos de humor de Sofía, su paranoia aparentemente infundada, las preguntas específicas sobre Mariana que parecían salir de la nada. Todo tenía una explicación más siniestra de lo que había imaginado. ¿Cuándo comenzaron estos mensajes? Preguntó, su voz apenas un susurro. Hace 6 meses. Justo cuando Mariana llegó a tu empresa. La revelación cayó sobre Roberto como un yunque. Durante meses había culpado a Sofía por ser celosa, posesiva, tóxica, cuando en realidad ella había estado siendo víctima de una campaña de acoso sistemático diseñada para destruir su relación. Había interpretado su comportamiento como paranoia, cuando en realidad era una respuesta natural a una amenaza real. Sofía, perdóname, murmuró, acercándose a ella. No sabía. Pensé que estabas... ¿Loca? Completó ella con una sonrisa triste. Durante semanas yo también pensé que estaba perdiendo la razón. Veía cosas, recibía mensajes, encontraba evidencias de tu infidelidad que no tenían sentido, pero que se acumulaban hasta crear una montaña de sospechas. Roberto tomó las manos de Sofía entre las suyas. Estaban frías, temblorosas, y pudo sentir el peso de los meses de tortura psicológica que había soportado en silencio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté, respondió con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Pero cada vez que trataba de explicarte, tú te ponías a la defensiva, como si estuviera atacando tu trabajo o cuestionando tu integridad. Y esos mensajes eran tan convincentes, tan específicos, que comencé a dudar de mi propia percepción. La noche se extendió mientras Sofía le mostraba más evidencias. Correos falsos, mensajes de texto manipulados, incluso grabaciones de audio que habían sido editadas para que pareciera que Roberto hablaba mal de ella. La sofisticación de la operación era aterradora. Alguien había invertido tiempo, dinero y esfuerzo considerable para sabotear sistemáticamente su relación. Sofía, tenemos que ir a la policía con esto. Es acoso, es difamación. Ya lo hice, confesó ella. Ayer presenté una denuncia en el Ministerio Público. El detective asignado al caso quiere hablar contigo también. Dice que este tipo de casos están aumentando, especialmente cuando hay triángulos amorosos involucrados. Roberto sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Triángulos amorosos? ¿Era posible que Mariana, su compañera de trabajo en quien había comenzado a confiar, y tal vez algo más, fuera la responsable de esta pesadilla? Esa noche Roberto no durmió. Se quedó despierto junto a Sofía, revisando cada mensaje, cada correo, cada fotografía, buscando pistas sobre la identidad del acosador. Pero una parte de él ya sabía la respuesta, aunque se resistiera a aceptarla. Los detalles íntimos que aparecían en los mensajes falsos, los horarios específicos de sus actividades, la información sobre sus rutinas y hábitos.
Solo alguien muy cercano a su vida laboral podría tener acceso a esa información. Al amanecer, mientras Sofía se preparaba para su turno en el hospital, Roberto tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la investigación. Sofía, hoy voy a hablar con Mariana. Voy a confrontarla directamente. Sofía lo miró con preocupación. Roberto, si realmente es ella, podría ser peligroso. Una persona capaz de hacer todo esto no va a admitir su culpabilidad fácilmente. Tengo que intentarlo. No puedo seguir trabajando con ella, fingiendo que no sé nada mientras tú sufres las consecuencias. Sofía asintió lentamente. Ten cuidado, amor. Y Roberto, gracias por finalmente creerme. Mientras veía partir a Sofía hacia el hospital, Roberto se preparó mentalmente para lo que podría ser la conversación más difícil de su vida. Había pasado meses culpándola por comportamientos que ahora entendía como síntomas de victimización. La había llamado tóxica, controladora, paranoica, cuando en realidad ella había estado luchando sola contra un enemigo invisible que conocía sus puntos más vulnerables. Pero ahora tenía una oportunidad de enderezar las cosas, de proteger a la mujer que amaba y de descubrir toda la verdad sobre Mariana Vega, sin importar cuán dolorosa pudiera resultar. La tensión en las oficinas de Laboratorios Azteca era palpable esa mañana cuando Roberto llegó con una hora de retraso. Después de haber pasado la madrugada revisando evidencias con Sofía, sus compañeros notaron su aspecto desmejorado, pero él evitó las conversaciones casuales y se dirigió directamente al despacho de Mariana. La encontró revisando reportes de ventas, vestida con un traje color vino que realzaba su figura, el cabello perfectamente peinado, como siempre. Su sonrisa de bienvenida se desvaneció al ver la expresión seria en el rostro de Roberto. «Roberto, te ves terrible. ¿Pasaste mala noche?», preguntó con voz melosa, pero Roberto notó algo diferente en sus ojos, una chispa de curiosidad que no había percibido antes. «Mariana, necesitamos hablar. Es sobre Sofía». Roberto cerró la puerta del despacho y se sentó frente a ella, observando cuidadosamente cada reacción. «¿Sofía? ¿Tu novia controladora?» «Roberto, espero que no me digas que vas a regresar con ella después de todo lo que te ha hecho pasar». Las palabras de Mariana sonaron ensayadas, demasiado perfectas. Roberto sintió un escalofrío de confirmación. «¿Cómo sabes exactamente qué me ha hecho pasar, Mariana? Yo nunca te conté detalles específicos sobre nuestros problemas». Mariana parpadeó, una fracción de segundo de vacilación que no pasó desapercibida. «Bueno, es obvio por tu comportamiento, por las cosas que has mencionado». «¿Las cosas que he mencionado?». Roberto se inclinó hacia adelante. «Mariana, ¿alguna vez te he dicho que Sofía revisa mi teléfono? ¿O que llega sin avisar a la oficina? ¿O que contacta a mi familia para verificar mis actividades?». El silencio se extendió entre ellos. Mariana jugaba nerviosamente con su pluma, su compostura habitual comenzando a resquebrajarse. «Roberto, no sé a dónde quieres llegar con esto». «Quiero llegar a la verdad, Mariana. Sofía me mostró anoche una serie de mensajes anónimos, correos falsos, fotografías tomadas sin nuestro conocimiento. Alguien ha estado tratando sistemáticamente de destruir nuestra relación, alimentando sus inseguridades y haciendo que parezca paranoica». Mariana se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al skyline de Polanco. «Roberto, me parece increíble que le creas a esa mujer después de todo lo que te ha puesto a sufrir. ¿No ves que esto es otra de sus manipulaciones? Probablemente ella misma se envía esos mensajes para hacerse la víctima. ¿Sabes qué es lo más interesante, Mariana?». Roberto también se levantó, acercándose a ella. «Que en esos correos falsos aparecen conversaciones íntimas que supuestamente tuve contigo. Conversaciones sobre proyectos laborales específicos, sobre mis gustos personales, incluso sobre mi familia. ¿Cómo explicarías que un acosador anónimo tenga acceso a esa información tan detallada?». Los ojos de Mariana se endurecieron. La máscara de preocupación y amistad
comenzó a deslizarse, revelando algo más frío, más calculador. Roberto, creo que estás confundido. El estrés de tu relación tóxica te está haciendo ver cosas que no existen. ¿Relación tóxica? Roberto sintió que la rabia comenzaba a hervirle en el pecho. ¿Sabes lo que es realmente tóxico, Mariana? Manipular psicológicamente a una persona hasta el punto de hacerla dudar de su propia cordura. Crear evidencias falsas para destruir la confianza entre dos personas que se aman. Usar información privilegiada para atacar a alguien que nunca te hizo daño. Mariana se dio vuelta bruscamente, su rostro ahora completamente transformado. La mujer cálida y comprensiva que Roberto había conocido había desaparecido, reemplazada por alguien que irradiaba frialdad y resentimiento. ¿Te amas, Roberto? ¿Realmente crees que lo que tienes con Sofía es amor? ¿Qué sabes tú sobre lo que tengo con Sofía? Sé que es una mujer mediocre, sin ambiciones, que te está frenando. Las palabras salían ahora como veneno. Una enfermera de hospital público que nunca va a entender tus metas profesionales, tus sueños de crecer en la empresa. Roberto, tú mereces alguien que esté a tu nivel, alguien que pueda acompañarte en tu ascenso. Alguien como tú. Mariana sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era predatoria, triunfante. Desde el momento en que llegué a esta empresa y te vi, supe que eras especial. Inteligente, ambicioso, guapo, con un potencial increíble. Pero estabas desperdiciando tu vida con una mujer que no te valoraba, que no te entendía. Sofía me valora más que nadie en este mundo, Mariana. Lo que pasa es que yo era demasiado ciego para verlo. ¿La valoras? La voz de Mariana se volvió sarcástica. Roberto, durante meses me has estado confesando lo asfixiante que es, lo paranoica, lo controladora. Me has dicho que ya no la soportas, que necesitas aire, que estás considerando terminar la relación. Roberto sintió que el mundo se detenía. Era cierto, había dicho todas esas cosas. Había buscado consuelo en Mariana, había desahogado sus frustraciones. Había criticado a Sofía, sin saber que cada palabra era un arma que se usaría en su contra. Usaste mis confidencias contra ella, susurró con horror. Tomaste mis momentos de debilidad, mis dudas naturales en cualquier relación, y los convertiste en un plan para destruirnos. No fue difícil, admitió Mariana con desprecio. Sofía ya era insegura por naturaleza. Solo necesitaba un pequeño empujón. Algunas evidencias convincentes, algunos mensajes anónimos bien colocados. Ella solita hizo el resto del trabajo, volviéndose exactamente en la novia tóxica que yo necesitaba que fuera para que tú te alejara. La confesión completa salió como una avalancha. Mariana había investigado la vida personal de Roberto mucho antes de conseguir el trabajo en Laboratorios Azteca. Había estudiado sus redes sociales, contactado discretamente a conocidos mutuos, incluso había frecuentado lugares donde sabía que Roberto y Sofía iban regularmente. Cuando consiguió el puesto, ya tenía un plan detallado para seducirlo y eliminar a su competencia. ¿Por qué me estás contando todo esto?, preguntó Roberto sintiendo náuseas por la magnitud del engaño. Porque ya no importa, respondió Mariana con frialdad. Sofía está destruida. Su reputación en el hospital está manchada por los rumores que me aseguré de esparcir sobre su comportamiento inestable. Su familia está preocupada por su salud mental. Sus amigas la ven como una mujer desesperada que acosa a su propio novio. Roberto sintió que la realidad se fracturaba a su alrededor. No solo había perdido a Sofía por su propia ceguera, sino que había sido instrumento de una destrucción sistemática mucho más amplia. Mariana, ¿tienes idea del daño que has causado? El daño necesario para que te dieras cuenta de lo que realmente necesitas, respondió ella, acercándose a él. Roberto, podemos empezar de cero, sin Sofía, sin complicaciones, sin drama. Solo tú y yo, construyendo algo real, algo que valga la pena.
En ese momento, Roberto comprendió la verdadera dimensión de la locura de Mariana. No era solo una mujer obsesionada, era alguien capaz de destruir vidas humanas para conseguir sus objetivos, alguien que había convertido el amor en un juego de poder y manipulación. La mujer que había creído comprensiva y cariñosa era, en realidad, la definición perfecta de una persona tóxica. Jamás, murmuró Roberto, retrocediendo hacia la puerta. Jamás podría estar con alguien capaz de hacer lo que tú hiciste. La expresión de Mariana cambió instantáneamente de seductora a amenazante. Roberto, si sales de aquí y le cuentas esto a alguien, me aseguraré de que tu carrera en esta industria termine. Tengo conexiones, evidencias de tu supuesta incompetencia profesional, testimonios de compañeros que confirmarán cualquier historia que yo quiera contar. Pero Roberto ya había abierto la puerta. Con el corazón latiendo desbocado, salió del despacho, dejando atrás no solo a Mariana, sino también su empleo, su estabilidad financiera y cualquier ilusión que hubiera tenido sobre la naturaleza humana. Lo único que importaba ahora era llegar hasta Sofía, pedirle perdón de rodillas y tratar de reconstruir lo que su ceguera y la maldad de otra persona habían destruido. La carrera desesperada de Roberto hacia el Hospital General se sintió como la más importante de su vida. En el taxi que lo llevaba por las avenidas congestionadas de la Ciudad de México, llamó una y otra vez al teléfono de Sofía, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando recordó las amenazas veladas de Mariana sobre la reputación de Sofía en su trabajo. Al llegar al hospital, Roberto se dirigió directamente al área de urgencias donde Sofía trabajaba. La encontró en el vestidor de enfermeras, cambiándose después de un turno de 12 horas, con los ojos hinchados y una palidez que delataba días sin dormir apropiadamente. Cuando lo vio entrar, su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa, esperanza y temor. «Roberto, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo?» Sin importarle que otras enfermeras pudieran escuchar, Roberto se dejó caer de rodillas frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Sofía, perdóname. Perdóname por todo. Ya sé quién te estaba enviando esos mensajes. Ya sé toda la verdad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. ¿Era Mariana? Sí, me confesó todo. Sofía, durante meses te llamé tóxica. Te acusé de ser paranoica. Te hice sentir que estabas loca, cuando en realidad eras la víctima de un plan calculado para destruirnos. Sofía se dejó caer en una silla, el peso de la confirmación golpeándola como una avalancha. Roberto, casi pierdo mi trabajo por esto. Mi supervisora me llamó ayer para decirme que había recibido mensajes anónimos sobre mi inestabilidad emocional, sobre cómo mi vida personal estaba afectando mi desempeño. Mis propios compañeros comenzaron a tratarme como si fuera una bomba de tiempo. Roberto sintió que el mundo se desplomaba. La manipulación de Mariana había trascendido su relación personal. Había atacado la reputación profesional de Sofía, su fuente de ingresos, su identidad como profesional de la salud. «Sofía, vamos a arreglar esto. Vamos a deshacer todo el daño. Tengo evidencias, tengo su confesión». «Su confesión». Sofía lo miró con sorpresa. Roberto sacó su teléfono y le mostró una grabación de audio. «Grabé toda la conversación. No solo admitió que te estaba acosando, sino que detalló exactamente cómo lo hizo y por qué». Por primera vez en meses, Roberto vio un destello de esperanza en los ojos de Sofía, pero inmediatamente después, esa esperanza se nubló con algo más profundo: dolor, decepción, la herida abierta de meses de abandono emocional. «Roberto», susurró, «me alegra saber que no estaba loca, que todo lo que viví era real. Pero ¿sabes lo que más me duele? No es lo que Mariana hizo, es lo fácil que fue para ella convencerte de que yo era el problema». Las palabras golpearon a Roberto como puñetazos. «Sofía, yo estaba confundido, manipulado. Estabas dispuesto a creer lo peor de mí», lo interrumpió con voz quebrada.
Después de 3 años juntos, de conocerme, de amarme supuestamente, bastó con que una extraña te susurrara algunas dudas para que me vieras como una enemiga. Roberto no tenía respuesta para eso. Era la verdad más dolorosa de toda la situación. Su amor por Sofía había resultado ser más frágil de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Mariana no había creado sus dudas de la nada. Había identificado y amplificado inseguridades que ya existían. ¿Qué va a pasar ahora, Roberto?, preguntó Sofía secándose las lágrimas. ¿Esperas que olvidemos todo esto y volvamos a ser como antes? Espero que me des una oportunidad de ganarme tu perdón, respondió Roberto con honestidad. Sé que no merezco otra oportunidad. Sé que te fallé de la manera más profunda posible. Pero Sofía, yo te amo. Te amo de verdad. Y si me dejas, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que eres la mujer más importante del mundo para mí. Sofía lo miró durante largos minutos, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino su alma completa. Roberto, yo también te amo. Nunca dejé de amarte. Ni siquiera en los momentos más oscuros, cuando pensé que me odiabas. Pero el amor no es suficiente cuando la confianza se ha roto así. Podemos reconstruir la confianza. Sofía, podemos trabajar juntos, ir a terapia, hacer lo que sea necesario. Y la próxima vez que alguien trate de manipularte contra mí, la próxima vez que aparezca una Mariana en nuestras vidas, la pregunta quedó suspendida en el aire del vestidor, mezclándose con el olor a desinfectante y el sonido distante de las máquinas del hospital. Roberto sabía que no había respuesta fácil, que las heridas de la confianza traicionada pueden tardar años en sanar si es que sanan alguna vez. Esa noche, mientras Roberto y Sofía caminaban por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, rodeados por la arquitectura colonial y el bullicio nocturno de los vendedores ambulantes, ambos sabían que habían llegado a un punto de inflexión. La verdad había salido a la luz, Mariana había sido desenmascarada, pero el daño a su relación era profundo y complejo. Roberto, dijo Sofía, deteniéndose frente a la Catedral Metropolitana, necesito tiempo, tiempo para sanar, tiempo para perdonar, tiempo para decidir si puedo volver a confiar en ti como antes. Roberto asintió, aunque cada fibra de su ser quería rogarle que no se fuera, que lucharan juntos contra las secuelas de la traición. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, respondió honestamente. Tal vez semanas, tal vez meses. O tal vez me dé cuenta de que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar completamente. Mientras se despedían esa noche, Roberto entendió que había aprendido la lección más dolorosa de su vida, que llamar tóxica a alguien es fácil, pero reconocer la verdadera toxicidad en nuestras propias decisiones y prejuicios es infinitamente más difícil. Había perdido no solo a Sofía, sino también la versión de sí mismo en la que había creído durante 32 años. Mariana fue arrestada 3 días después, acusada de acoso cibernético, difamación y amenazas. Su juicio se convirtió en un caso mediático que expuso los peligros de la manipulación psicológica en la era digital. Roberto testificó en su contra, pero sabía que ninguna condena legal podría reparar completamente el daño causado. 6 meses después, Roberto y Sofía se encontraron casualmente en el Parque México, el mismo lugar donde solían pasear los domingos cuando eran felices. Ambos habían cambiado. Él había aprendido a valorar la honestidad brutal consigo mismo. Ella había recuperado su fortaleza y había sido promovida a supervisora en el hospital. Hablaron durante horas, como viejos amigos que se reencuentran después de un viaje largo y difícil. Al final, cuando el sol se ponía detrás de los edificios de la colonia Roma, Sofía le hizo la pregunta que había estado esperando. Roberto, ¿aprendiste realmente la lección? Aprendí que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, respondió él, sino de proteger y defender a la persona que eliges amar, especialmente cuando el mundo trata de convencerte de lo contrario.
Sofía sonrió por primera vez en meses, una sonrisa que le recordó a Roberto por qué se había enamorado de ella desde el principio. No sabían si volverían a estar juntos, si podrían reconstruir lo que habían perdido, pero ambos habían salido más fuertes y más sabios de la experiencia más dolorosa de sus vidas. Mientras caminaban por separado hacia sus respectivos hogares, Roberto reflexionó sobre la ironía cruel de su historia. En su búsqueda por evitar lo que creía tóxico, había abrazado la verdadera toxicidad y había lastimado a la única persona que realmente había sido auténtica con él. La pregunta que lo acompañaría por el resto de su vida era simple pero devastadora. ¿Cuántas veces juzgamos mal a las personas que más nos aman? ¿Y cuántas veces la verdadera toxicidad viene disfrazada de lo que creemos que queremos?